en esta época de Navidad no siente que tiene como un espíritu diferente, algo como que se activa en su interior, una alegría extraña, las ganas de regalar así no esté acostumbrado a hacerlo, las ganas de los reencuentros, así muchas veces seamos un poco simples en nuestros contactos y relaciones cotidianas. Pues bien, en esta época se conjugan tantas cosas, pero dentro de todo eso se conjuga, a veces dejamos aflorar lo más hermoso que tenemos. Y por eso en este especial de Navidad en Rojo y Negro desde la Universidad Pontificia Bolivariana, tratando de reflexionar sobre el país y nuestra ciudad, queremos llevarles una reflexión con respecto a todos esos símbolos de nuestras festividades navideñas. ¿Cuál es el sentido de dar un regalo? El árbol de Navidad, el pesebre, otros tantos. Una manera de adentrarnos en el espíritu navideño de la época que no puede ser ajeno para personas como nosotros. Por eso escucharemos unas reflexiones al respecto. El árbol de Navidad es una adopción que hacemos nosotros los cristianos a propósito de la evangelización que se hicieron de los pueblos celtas. En un primer momento los pueblos celtas celebraban una fiesta muy importante para ellos, que era la fiesta del solsticio de invierno, con el adornar los árboles de abeto, especialmente de estas zonas, con luminarias, no con luces como las conocemos hoy, pero posteriormente en la cristiandad pues empezó a generalizarse lo que es el árbol de Navidad. Es importante decir que en el siglo VII antes de la era cristiana, los pueblos, entre otras cosas, los pueblos de Europa, pero también los pueblos de lo que era en ese momento Babilonia, lo que hoy es Irak y estas zonas de Oriente, Oriente Medio, Oriente Lejano, tenían también la costumbre de celebrar las fiestas especiales de sus dioses con árboles. Porque los árboles en la mayoría de los pueblos frugales, ancestrales, significan vida, significan nacimiento, significan nuevas épocas. Y en esos momentos los adornaban con frutos o con metales preciosos. En la evangelización que se hicieron de estos pueblos se hizo una justaposición, o mejor, se hizo una adaptación de esta celebración de los pueblos celtas hacia el cristianismo. Ya se le dio una nueva significación. El árbol, que en este momento se va a denominar árbol de Navidad, por natividad, el nacimiento, el advenimiento, entonces ya no iba a celebrar lo que era la deidad de esos pueblos celtas, sino se iba a celebrar el nacimiento del rey de todos, del rey de la tierra, que en este caso era el Mesías. Y es así que entonces Bonifacio lo que hace es celebrar con un árbol de abeto, el árbol de Navidad, como hoy lo conocemos nosotros, en la celebración del nacimiento, que no era una celebración que se utilizara con mucha fuerza. Hay que decirlo que desde el siglo III y IV, después de la era cristiana, se empieza a celebrar la Natividad. Pero en esa forma de evangelización, lo que Bonifacio trató de hacer era básicamente mostrarles que no se celebraba esa deidad, sino que se celebraba el nacimiento, en este caso, del Mesías. Entonces el árbol significaba, uno, el árbol de la vida; dos, lo que era adornado en ese momento con manzanas verdes y rojas, significaba lo que era el fruto, en este caso de la tentación, pero también con estas luminarias, como lo decía anteriormente, que eran en realidad con pequeñas antorchas que significaban era la luz de Cristo. Pero posteriormente, con esa adopción que hace el cristianismo de esos símbolos de estos pueblos frugales, en la adaptación y en la adoptación que hace el cristianismo, los empezamos a adornar entonces ya con colores litúrgicos. El verde, el rojo, que eran los símbolos de las manzanas verdes, de las manzanas rojas, pero también se adoptaban con los colores de la liturgia. En la liturgia, especialmente en la celebración, en el Adviento, se utiliza el morado, pero también se utiliza el rojo, también se utiliza el verde para la esperanza. Y por eso se empezaban a adornar, ¿no?, los árboles con estos colores que eran los colores litúrgicos. Pero también fuimos viendo cómo en los pueblos se empiezan a adoptar algunos elementos propios de las características de la idiosincrasia de esos pueblos, con algunos adornos de mucho valor para esos pueblos. Y es ahí como también se empiezan a adornar con regalos los árboles de Navidad en todas las culturas. En Europa, básicamente, la celebración más fuerte que se utilizaba con el árbol de Navidad se empezaron con los pueblos de Alemania. Y cuando se va a casar, ¿no?, el rey Alberto con la reina Victoria en Inglaterra, esta tradición pasa de Alemania hacia Inglaterra y desde Inglaterra pasa a España, ¿no?, especialmente con los Borbones. Con la evangelización y la cristianización de lo que es América también nos llega esa tradición. Nos llega con todos estos elementos que acabamos de citar,
con los colores litúrgicos, con los adornos, con los regalos, pero también en los pueblos de América Latina se empiezan a adoptar elementos propios de la naturaleza y propios de la cultura y la idiosincrasia de estos pueblos. De hecho, vemos que todos los abetos tienen una forma triangular. Los 3 lados del abeto significan la Trinidad. La estrella significan el Mesías, pero también el advenimiento del Hijo de Dios. La estrella es una yuxtaposición también que hace la cristiandad, porque recordemos que esto era una tradición ancestral de los pueblos frugales celtas, donde ellos colocaban en el copo del árbol, ¿no? Se supone que era el hábitat, el cielo de sus dioses. En el follaje, en el tronco estaba el pueblo con sus monarcas o con sus emperadores, y en las raíces estaba lo que era el infierno, ¿no? Pero también entonces la estrella, en esa yuxtaposición y en ese tomar esos elementos de la evangelización, lo que hacemos es simbolizar la estrella de David, ¿no? Pero también vemos es ahí al Mesías, que es la máxima luminaria que existe en el cenit, no solamente del cielo, sino también de la existencia de todos los cristianos. Y estas son las significaciones que se le dan desde una perspectiva evangélica y teológica. El origen del pesebre lo atribuimos a San Francisco de Asís. Resulta que él, en el año 1223, va a agrupar la gente de un pequeño pueblo italiano en un pesebre. Ahí agrupa a la gente y hace otra cosa más bella, agrupa a los animales y gente para recordar el nacimiento del Mesías. Por eso San Francisco de Asís va a colocar ese sitio, porque va a leer el Evangelio de Lucas, que dice que al niño lo colocaron en el pesebre. Los elementos más representativos que hay en la construcción de ese pesebre van a ser, primero, el sitio como tal. Por eso la pesebrera es el sitio donde se agrupan y se reúnen los animales y los seres humanos, por la idea fundamental de que el que nació es el rey y el creador de todos esos individuos, de los animales y de los hombres. También va a aparecer María como la figura de la Madre Universal y José como el protector, el Padre protector. También vamos a tener el buey y el segundo animal, que es el asno, inclusive un texto de Isaías que va a decir que el buey reconoce a su amo y el asno lo cuida. La gente en la religiosidad popular dice una cosa muy bella: para que le dieran calor al niño. Por eso están los 2 animales allí. Y en todo pesebre va a estar los 3 Reyes Magos, porque es ese periodo que ellos van a ir caminando buscando una estrella que debe tener el pesebre. ¿Y por qué esa estrella? Porque esos Reyes Magos se guiaron a partir de los astros como creación divina para llegar hasta ese sitio. Y lo más bello de eso es que van caminando. Entonces en muchas casas movían en las noches los papás, cuando los niños se acostaban, ponían a caminar los Reyes Magos. Y uno se levantaba y perfectamente veía que había un camino rumbo al pesebre. La novena de Navidad aparece realmente más o menos en el 1700-1723 y la va a crear un fraile ecuatoriano. Crea la novena sobre la base de lo que va a significar 9 días. 9 días de recorrido para llegar a la vida, 9 meses, para que uno pueda nacer. Por eso la idea del 9. Y en esa concepción de la novena, el fraile va a colocar día a día una reflexión y tiene una estructura muy bella. Oración a María, a San José, los gozos y oración al niño. Y esos gozos tienen la idea fundamental de que la comunidad participe con una canción gloriosa de lo que va a significar la Navidad. Y tiene una característica fundamental. La repetimos solo cada año, pero parece que quedará grabada en nuestra mente por ser una fiesta tan bella.
Eso lo que está mostrando y haciendo válido es que esa reunión de comunidad se hace sagrada para poder vivir esa fiesta. Resulta que en esa celebración de la novena tiene que existir la música, porque la religión es muy importante en esa estructura. ¿Qué significa? Que si vamos a leer en todas las religiones la estructura de las celebraciones, todas las religiones tienen fiestas, tienen celebraciones pegadas a la música. Donde hay música hay felicidad, por eso la religión es un entorno de felicidad. El villancico normalmente se va a utilizar en esa novena al inicio y al final, porque lo más central son los gozos y ese canto de los gozos que tiene la novena. La tradición de la novena ha sido una tradición que ha recibido los cambios que la sociedad tiene. Nosotros nos reuníamos alrededor de la novena en un horario y normalmente ese horario era en la tarde. ¿Por qué? Porque estábamos de vacaciones. Hoy el capitalismo, el trabajo nos ha llevado a la idea de que tiene que ser en la noche. Esa idea de la noche ha fragmentado. ¿Por qué? Por ese capitalismo donde tuvimos que empezar a trabajar, a responder por muchas actividades sociales, hemos perdido esa posibilidad. Una ganancia tenía esa tradición de la novena, que se hacía en una casa en la cuadra. Eso significaba que reunía a muchas personas. Teníamos un pesebre comunitario, pero a pesar de eso había pesebre en cada una de las casas. Uno de niño iba de novena en novena solo por una cosa, porque al final le daban regalos. Los adultos se reunían como comunidad a conseguir el dinero para darle el regalo a los niños. Esa tradición la estamos perdiendo en el proceso de individualidad que hemos vivido en esta sociedad contemporánea. Entonces uno hoy va a los apartamentos y encuentra un pesebre pequeñito porque no hay espacio para hacer el pesebre que nos hicieron a nosotros, que tenía aeropuertos, lagos, ese pesebre tenía de todo. Hoy quedó resumido a su mínima expresión: una casita, María, José y el niño Jesús, y la estrella. Ya. Esa tradición debe volverse a incentivar porque nosotros debemos volver a crear la idea de comunidad y esa idea de comunidad está fielmente marcada en esa celebración. El acto de regalar en la celebración navideña representa un gesto de paz, un gesto de bondad, de generosidad, de hermandad, ¿cierto? No es tanto el elemento que se regala, sino la intención de acercarme al otro con ese elemento que tiende puentes, que genera el contacto y decir: estoy acá para ti. Porque antes de que empezáramos nosotros a tener la Navidad, ya existían momentos en la antigua Roma, como las Saturnalias, que era una época donde la gente se encontraba para obsequiarse entre el 17 y el 23, coincidiendo con este momento del calendario. Pero también en las tribus germánicas había un momento de ese solsticio de invierno que era propicio para mostrarte con un regalo como mis buenas intenciones, como mi valoración hacia la persona. Y ya luego de ahí se va tomando esa serie de costumbres entre muchos grupos que finaliza con lo que nosotros tenemos en todo el mundo occidental de darnos regalos para cerrar el año. Cada cultura va a tener su momento o su forma específica para dar los regalos. En algunas culturas se volvieron tan creativos como nuestra cultura, que jugaba al aguinaldo como si fuera un amigo secreto. El 16 de diciembre, pues justamente la gente que se encontraba gritaba aguinaldo al que se encontraba y ya el otro estaba obligado a darle ese aguinaldo. Me acuerdo mucho mis tías abuelas llamar a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, y claro, uno bien dormido lo abrochaban y le gritaban aguinaldo, pero eran esos juegos
entre grupos, entre vecinos, entre gente de la misma vereda y los pueblos para mostrar el espíritu festivo. En México están las famosas posadas que abren los espacios para los convites, para las comidas y también para los obsequios. Estados Unidos tiene sus variables con las figuras también de los obsequios debajo del árbol, y cada sociedad que celebra la Navidad, o así no tenga el contexto religioso para celebrar la Navidad, ya entiende que llegado este momento del año es un momento propicio para acercarse al otro con un regalo, con un obsequio. La relación de regalos con los Reyes Magos es tal vez ese momento que aparece por escrito en el que se presentan unos seres, unos hombres con un trasfondo sociopolítico importante a reconocer al niño con elementos significativos de sus culturas, el incienso, la mirra y el oro. Entonces llegar y regalarlo en ese momento también era un acto de reconocimiento de esa figura como una figura de soberano. Luego pasa a ese momento nuestro en el que yo también te hago ese reconocimiento de la importancia que tienes para mí en el tema no solo de los Reyes Magos, sino de la Navidad. Tienes una importancia y yo reconozco esa importancia con un obsequio. Las fechas que tiene cada persona para dar sus regalos como predilectas también varían mucho de cuál es la intencionalidad. Tristemente nosotros vemos cómo cada año la Navidad se comercializa más y se vuelve parte de una gran vitrina. De hecho, pues la Navidad inicia oficialmente para nosotros el 7 de diciembre con el encendido de las velitas y finaliza el 6 de enero con la visita de los Reyes Magos. Pero de un tiempo para acá, ya desde septiembre y octubre empezamos a ver los flujos, los ciclos de la Navidad, y eso hace que ya cuando llegue diciembre la cuestión no esté tan a la expectativa como tal. Sin embargo, el 16 de diciembre es la fecha oficial para empezar a entregar los aguinaldos porque inicia el novenario y de ahí en adelante tendríamos esos días hasta el nacimiento del niño. Y luego también la gente busca de ahí en adelante por las Pascuas del nacimiento entregar los regalos. Porque si nosotros lo vemos, la Navidad es una oportunidad para mostrar la abundancia, para mostrar que las mesas se llenan. ¿Se dieron cuenta lo que este espíritu navideño puede producir en cada uno? De la mano de esas reflexiones que acabamos de escuchar, entendemos que qué mejor época para esta que estar en familia, que reunirnos nuevamente. Imagínense qué lindo sería el poder llamar a aquellos hermanos o amigos con los que no nos vemos hace tanto tiempo, el poder limar asperezas con aquellos seres queridos, con los que quizás durante una época no nos llevamos bien por cualquier tontería. Lo que logra el orgullo, perder tantos seres amados simplemente por no tener una llamada o un momento de encuentro. Pues bien, una muy feliz Navidad para todos de parte de la Universidad Pontificia Bolivariana y de todo el equipo de nuestro programa de En Rojo y Negro, con ya 17 años al aire. Que sea una oportunidad maravillosa para unirnos en un abrazo, en una oración, en una reflexión, en un compartir en familia. Una muy feliz Navidad para todos.